Muy pero muy buenos días. Que Dios le bendiga en esta mañana, mi estimado hermano, mi estimado amigo en Cristo. Gracias porque en esta mañana podemos, como cada domingo, juntarnos de esta manera y poder celebrar juntos el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. En esta mañana queremos darte la bienvenida. Pertenecemos a la Iglesia del Ejército de Salvación, aquí en el barrio de Colegiales, en Álvarez Tomás 830, y cada domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestra reunión en forma presencial y virtual también. El próximo domingo, 31 de enero, tendremos nuestra reunión en forma presencial, en la cual queremos invitarte a que nos puedas acompañar a las 10:30 de la mañana. En este día, la intención es que podamos celebrar juntos, que podamos buscar el rostro de Dios juntos y escuchar palabra de Dios, escuchar testimonio, poder alabar el nombre de Dios juntos. Pero sobre todas las cosas, que Dios, al terminar esta reunión, hable a nuestro corazón. Te invito a orar en esta mañana juntos y a prepararte para lo que Dios tiene para tu vida. A prepararte para lo que Dios ha preparado para hablar a tu corazón en esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por poder ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, por aquellas cosas que parecieran comunes en nuestra vida, pero que son bendición. El levantarnos, el poder respirar, el poder ver, el poder hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, que esta reunión que vamos a tener juntos sea un tiempo de bendición, un tiempo donde tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús oramos y para tu gloria. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te invito a disfrutar juntos en esta mañana esta hermosa reunión. Amén. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré.
tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Sí, Señor. Se cuenta que una vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era la que vendía vajilla antigua. Así, encontraron una vez una hermosa tacita que llamó su atención. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca vi nada tan fino como eso. Cuando la tuvo en sus manos, la tacita comenzó a hablarle. Sepa que yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro, afirmó. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador querría quemarme? Así que toqué la puerta del horno. A través de la puerta del horno pude leer los labios de mi creador que me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma, pero apenas me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le gritaba a mi creador, pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero me tomó y me metió nuevamente en un horno. No era como el primero, este era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, mi creador abrió la puerta, me tomó cariñosamente entre sus manos y me puso en una repisa que era más alta que la anterior. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de 1 hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi creador nuevamente me dijo: yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho dolor y calor haber estado en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado no tendrías color, y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque la dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado,
Eres lo que yo tenía en mente cuando te empecé a formar. Dios nunca va a intentar ni obligar a que vivamos algo que no podemos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro. Nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir su voluntad. Aguanta un poco más y serás el más perfecto resultado de tu alfarero. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por
invitarles en este día a que podamos compartir la palabra de Dios. Palabra de Dios que tiene como único fin poder traer a nuestra vida una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Una palabra en estos tiempos difíciles que nos ayude a realmente tener una actitud diferente. Quiero invitarle en esta mañana a que podamos examinar la Biblia, la palabra de Dios, juntos, en el libro de Jueces, en el capítulo 7. El domingo pasado veíamos una de las historias de la Biblia donde podemos ver cómo una actitud rebelde frente a la adversidad muchas veces cambia una circunstancia. Hablábamos y estuvimos estudiando un poco acerca de la vida de Gedeón, donde después de 7 años el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por los madianitas, donde cada año los madianitas aparecían llevándose del pueblo de Israel toda la cosecha, todo el fruto de su trabajo y los animales y todo lo que habían podido organizarse en ese año se lo llevaba su enemigo. Veíamos el domingo pasado cómo frente a esa adversidad el pueblo de Dios clamó a Dios y Dios escuchó ese clamor y dice que buscó a alguien que tuviera esa actitud diferente para hacer frente a aquella circunstancia difícil que le tocaba vivir. Y ahí nos habló el relato y podíamos ver en Jueces capítulo 6 que el ángel de Jehová ve a Gedeón con aquella actitud de guardar el trigo para que no vinieran los madianitas y se lo llevaran. Y Dios ve en aquel hombre y le dice: hombre forzado y valiente. Y sobre él puso sus ojos para que realmente pudiera enfrentar aquella batalla y llevar a todo un pueblo a la libertad de su opresor, de su enemigo. Veíamos que esto muchas veces sucede también en nuestras propias vidas. El doctor, abogado, pastor y profesor Paul David Walsh, quien es pastor bautista, en uno de sus libros dice: no hay hombre o mujeres grandes de Dios, solo hay hombres y mujeres pequeños, débiles y necesitados, pero que tienen un Dios grande. No hay hombres o mujeres grandes en Dios, sino hay hombres y mujeres necesitados, con muchas debilidades, pero que tienen un Dios que marca la diferencia, un Dios que es grande. Esta historia, la que comenzamos a ver el domingo pasado, y la que estamos viendo de Gedeón, y las circunstancias que estaban viviendo, nos habla un poco de esto también. Decíamos el domingo pasado que Gedeón era un hombre común y corriente, pero con un Dios grande que cambiaría la historia y que cambiaría aquellas circunstancias. El apóstol Pablo también nos habló acerca de esto. La Biblia está llena de ejemplos, pero Pablo, el apóstol, se detuvo diciéndonos en uno de sus versículos que muchas veces nosotros los utilizamos para circunstancias difíciles de nuestra vida, como es Filipenses capítulo 4, versículo 13, decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo, cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hablaba de aquel versículo, no nos habla de Jesús como un eslogan frente a las circunstancias difíciles que tenemos que vivir. Sacamos el cartel de que todo lo puedo en Cristo, sino que lo que estaba hablando el apóstol Pablo era de aquella identidad que nosotros asumimos
en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Identidad que él mismo decía, ya no soy yo quien vive, ahora Cristo vive en mí. Esa identidad que estaba hablando el apóstol Pablo y que lo menciona en ese versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, identidad que nos hace tener la fortaleza que Cristo tenía para las circunstancias difíciles de la vida. Nos hace tener la templanza que Jesús tenía para las circunstancias difíciles que tenemos que soportar en la vida. Nos da la capacidad de resistir que tenía Jesús, esa identidad en los momentos difíciles que tenemos que enfrentar, como esto que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Nos da la resiliencia que tenía Jesús para levantarnos de cualquier situación, por más difícil que sea, poder levantarnos de esa situación. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué quiero decir con esto? Como decía el doctor Wolf, de que no hay hombres o mujeres grandes en Dios, sino son hombres y mujeres que somos débiles, que tenemos necesidades y que pasamos circunstancias difíciles como usted capaz en esta mañana está pasando, frente a una situación de salud, de enfermedad, de esta situación de salud que todos estamos siendo afectados, del temor, tal vez situación económica que tiene que enfrentar. Bueno, en medio de esa situación es donde realmente esa identidad de Cristo, esa posición que nosotros tomamos en Jesús, es que realmente con eso podemos hacerle frente. Y nos hace hombres y mujeres con un corazón valiente. El gran evangelista Spurgeon decía, Señor, dame solo un hombre con un corazón dispuesto y que le tenga temor a Dios, y cambiaré esta nación, pensando en los Estados Unidos. Bueno, esta historia que estamos viendo de hoy de Gedeón, solo un hombre que tenga un corazón dispuesto, que sea valiente, y realmente podré cambiar, si lo parafraseamos, todas circunstancias que puedan ser adversas. Capaz usted sea esa mujer o ese varón con ese corazón valiente en su familia. Conozco muchos Gedeones en su familia, que en medio de una familia con situaciones difíciles hay uno que se levanta con una actitud diferente y cambia el ambiente y las circunstancias a veces que esa familia está viviendo. Capaz que sea usted en esta mañana y usted con esta palabra se sienta identificado y se siente estimulado y animado. Mi querido amigo, el pasaje bíblico que en esta mañana le invito a ver, de Jueces capítulo 7, nos habla también de las batallas que tenemos que enfrentar, como la que tenía que enfrentar Gedeón. Dios lo fortaleció, con Dios podía ser un hombre valiente, pero había que enfrentar batallas. Y a veces las batallas que tenemos que enfrentar en la vida, no siempre esas batallas se ganan con los mayores ejércitos. No siempre esas batallas que tenemos que enfrentar en la vida se ganan teniendo todo nosotros a favor para ganarla. Le diría que muchas de esas batallas que se ganan en las circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar, muchas veces, diría la mayoría de las veces, estamos en inferior condición. Pero sin embargo, lo que hace la diferencia es Dios en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Esta historia que hoy tenemos enfrente nuestro en el capítulo 7 de Jueces, que le invito a abrir en su casa la Biblia, nos habla que Dios le trae una palabra a Gedeón y le dice: Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, nosotros hemos vencido a los madianitas, no Dios, porque somos numerosos. Dios es cuidadoso de su gloria. Dios siempre va a tomar el cuidado suficiente para que nosotros podamos ver y entender que la victoria la obtuvimos en nuestra vida no por nuestra propia fuerza, no porque usted sea elocuente o usted sea demasiado inteligente, capaz, sino que las victorias en nuestra vida van a ser porque Dios está de nuestro lado. Y esto es importante, mi querido amigo, en esta mañana, en Cristo. Conozco muchísima gente que por su temperamento, su carácter, muchas veces creen que todo lo que logran en su vida es por su propio esfuerzo, por ser sabio en su propia opinión. Y todo lo que pueden lograr es por la autosuficiencia que tienen. Bueno, déjeme decirle que a veces Dios, con las circunstancias que nos rodean, derriba todos esos muros de a nuestro alrededor para que la gloria sea solo de Dios. Y que si usted logra la batalla, y si usted logra vencer en esa batalla, usted no le quepa la menor duda que diga, estaba perdida la batalla, pero como Dios estuvo de nuestro lado, la pude ganar. En esta historia un poco es eso. Le dice Dios, es mucho lo que tiene el pueblo. Dice, versículo 3 de Jueces 7, ahora pues haz pregonar a oído del pueblo, diciendo, para mañana quien tema y se estremezca su corazón, de madrugada temprano que se levanten y se vuelvan a sus casas. Bueno, cuando uno ve el resultado de esa palabra de Gedeón a los 32.000, que era el ejército que tenía enfrente, dice que 22.000 se volvieron atrás. 22.000 se volvieron atrás. 22.000 que estaban allí, pero no creían en lo que Dios podría llegar a hacer. 22.000 que se estremecía su corazón ante solamente pensar que tenían que enfrentar a su enemigo que durante 7 años los había subyugado. 22.000 que no creían en lo que realmente Dios podía hacer a través de Gedeón. Pero la historia sigue y dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo que está contigo. 10.000 es mucho. Dice, llévalo al agua y allí te probaré, y del que yo diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber el agua. Qué interesante. Dice, llévalos a las aguas, y cualquiera que llegara a las aguas y bebieran de las aguas y allí y perdieran su postura y sus armas y por la sed y la necesidad se entregaran a las aguas, dice, bueno, esos no van a y no nos sirven para la batalla. Pero aquellos que puedan ir a las aguas, doblar sus rodillas, llevar el agua con las manos a su boca, no perdiendo la realidad de su entorno, de lo que está enfrentando, sí bebiendo, sí saciando una necesidad física necesaria como el agua, pero sin perder la postura y la perspectiva de lo que está a su alrededor.
del enemigo, eso sirve para la batalla. Eso sirve en Gedeón para que te acompañen para enfrentar al enemigo. Dice que el número de los que realmente estaban preparados, según Jehová, según Dios, eran 300. Ese es el ejército que tenía Gedeón para enfrentar a su enemigo. Bueno, mi querido amigo, en esta mañana, ¿qué aprendemos de esta historia? Que a veces, como decía al principio, las batallas no se ganan con la mayor cantidad de ejércitos. No se gana teniendo todo a nuestro favor, porque tal vez usted se quiera llevar la gloria que le pertenece a Dios. La batalla se gana en una dependencia absoluta de Dios. Las batallas se ganan de la vida, aquellos que hemos decidido tener a Cristo en nuestro corazón, se ganan en una dependencia, como digo, absoluta y completa en Jehová de los ejércitos, en ese Cristo que todo lo puede, en ese Cristo que somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, tomando y adoptando la identidad de Cristo para nuestras vidas. Mi querido amigo, en esta mañana no quiero extenderme mucho más, pero sí terminar este momento tal vez haciéndole una pregunta muy personal entre usted y yo. Y usted la puede responder allí, total, en el living de su casa o en su dormitorio, está solo, o acompañado con los más cercanos, con los suyos. La pregunta que le quiero hacer en esta mañana es, ¿cómo usted enfrenta las batallas en su vida? ¿En una dependencia absoluta de Dios, como Gedeón? ¿O enfrenta su batalla tal vez pensando que sus capacidades personales es lo que le llevan a lograr el triunfo? Vivimos unas circunstancias muy difíciles en este tiempo, donde parece que un enemigo pero muy poderoso y grande nos está rodeando, como es la situación de salud que vivimos a nivel mundial. Más que nunca tenemos que depender. Más que nunca nos sentimos frágiles, débiles. Recuerden, lo que hace la diferencia es el Dios que está en nuestras vidas. Más que nunca en este tiempo debemos depender absolutamente de la gracia y de la misericordia de Dios para enfrentar nuestras batallas. Y recuerde, a veces no es con 32.000, a veces no es con 10.000, a veces con la minoría, pero que están dispuestos a pagar el precio, pero que están dispuestos a no entregarse por completo a las aguas, al enemigo, sino que están dispuestos a mantener la postura, dispuestos a seguir buscando en Dios, dispuestos a seguir creyéndole a Dios, dispuestos a seguir creyéndole a lo que su palabra dice para nuestras vidas, dispuestos. Mi estimado amigo, que Dios le bendiga en esta mañana. Y recuerde, si esta palabra ha sido de bendición para su vida, escríbalo, pida oración. Estamos orando cada miércoles, tenemos un listado de oración por cada persona, clamando a Dios, para que Dios pueda intervenir. Y vaya, se lo está haciendo. Tenemos testimonios hermosos, por eso le pedimos que nos escriba, que se una a nosotros a la oración. Que Dios le bendiga. Recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Que Dios le bendiga. El próximo domingo, cuando sea las 10:30 de la mañana, le esperamos. Y estaremos recibiendo palabra de Dios, palabra de ánimo, de estímulo para nuestras vidas también. Que Dios les bendiga, mi estimado hermano en Cristo. Amén.
bendiciones de tu corazón. Confía.